Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarlos de nuevo y continuamos con nuestra bonita serie de profecías del fin del mundo. Pero antes, hola Andy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nos sentimos súper contentos de estar de nuevo aquí. Ya queremos escuchar cuáles son los nuevos profetas del día de hoy. Hola Rosito, ¿cómo has estado? Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este maravilloso estanque. Muchas gracias por escucharnos, sean bienvenidos. Yo la verdad estoy súper emocionada, tengo los pelos de punta siempre, son temas que apasionan mucho, sobre todo cuando empiezas a descubrir que hace ya tiempo lo dijeron y que se están cumpliendo las profecías. Bueno, a mí siempre me ha causado como calosfríos, ¿no? Sí, y bueno, el día de hoy vamos a escuchar sobre Hildegarda de Bingen y Vangelina Pandeva de Dimitrova. Entonces, Rosy, platícanos de estas profetas que dijeron, dónde vivieron. Sí, creo que me gustaría iniciar diciéndoles que, bueno, no solamente existen hombres, también existen mujeres que son profetas y que pues antes de toda esta liberación femenina, con todas estas controversias, las mujeres siempre estaban como un poco hasta sumisas, en el cual pues ellas si decían algo que no estuviera de acuerdo a los estatutos establecidos, pues estaban consideradas con algo demoníaco, con algo impuro, con algo que no estaba dentro de los patrones y que podrían ser hasta castigadas, ¿no? Sobre todo muchos de las religiosas que de repente, como en episodios pasados, platicábamos de que pasaban ayunos. Ahora imagínate, tú tienes la regla que de repente ya no sabes ni de ti y que empiezas a tener estas visiones, que se te aparecen seres que no conoces y empiezas a platicar con gente que no, que qué onda, ¿no? Y muchas de estas mujeres en la Iglesia Católica principalmente hablaban con Cristo, con ángeles y que también tenían estas cuestiones de predicción y de visiones que se aparecían en sueños, en la época colonial novohispana o inclusive en algunas religiosas que estuvieran en su vida conventual, inclusive llegaran a casarse con Cristo dentro de estas visiones y estos sueños, ¿no? Entonces, el papel que fungían en la iglesia, estas religiosas, estas monjas, y que de ahí viene una de ellas, de estas profetas, que es Hildegarda, em, que nace en el año de 1090 y muere en el año de 1179. Estamos hablando de la Edad Media, o sea, Claro. bastante lejos, ¿no? Y sobre Aparte siento que era una etapa que incluso daba miedo expresar curiosidad por algo, ¿no? Ya deja tú de hablar de algo prohibido o de decir, es que Cristo me habló en un sueño, ¿no? Preguntar algo que te causaba curiosidad, siento que podía llegar a ser muy peligroso, ¿no? No por nada era la edad del oscurantismo. exacto, entonces, y más siendo mujer, en esta parte, el hecho de que de repente empieces a tener como visiones, era así, no, mejor no digo nada, me quedo calladita porque puede pasar algo fuerte, me pueden hacer un juicio inquisitorial y eso no está bonito, La ¿no? Inquisición va a decir, a ver, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás diciendo? Exacto, entonces así ¿A que, quién estás rezando? Sí, exacto, porque también se decía, perdón, que a veces podría yo decir que me estaba hablando Cristo, pero en realidad era un demonio disfrazado de Cristo que me estaba haciendo ver visiones y yo era una bruja. exacto. Y bueno, las prácticas ascéticas de los conventos pues sí eran ayunos y pues muchas veces en los estudios que hacen sobre estas monjas que estaban enclaustradas hablan sobre pues que tenían problemas de anorexia, de bulimia, a veces esquizofrenia y que a veces en la cuestión ya como psicológica, cuando hacen todos estos estudios y ven que ellas siguen teniendo las mismas visiones y que no, o sea, que no cambió su condición,
pues es ahí cuando ya entra el, bueno, ok, ya te voy a creer, ¿no? Ya pasó como, ok, te voy a enclaustrar un ratito, pero ya pasó tu castigo, bueno, no le digamos castigo, tu prueba de que sí estás viendo visiones verdaderas y que puedes llegar a ser profeta, sí, sí las consideran ya como mujeres que pueden tener estas visiones, ¿no? Y bueno, el caso de Hildegarda es muy interesante y creo que dentro de las corrientes feministas fue una mística pensadora germánica intelectual que para la época creó muchas cosas porque también se relacionó con la literatura, con la música y con la ciencia. Ya, voy a hablar de la ciencia no como más bien como una ideología, porque tenía mucho este contacto con el hombre y la naturaleza. ¿Qué estaba pasando con el hombre y su condición natural, no? ¿Por qué muere? ¿Por qué vive? ¿Qué plantas sirven para curarse? O sea, esta parte de la biología, ¿no? Podría decirse, y que también empezó a observar mucho a la Tierra, ¿no? De su movimiento, a los astros. Entonces, fue una visionaria impresionante y que, bueno, en toda esta parte, como mucha gente la llama intelectual, también tenía estas visiones. Y como les decía, pues desde niña las tuvo, pero ella estaba calladita porque decía, no, algo puede pasar y que no me va a gustar. Entonces, siempre desde niña, tuvo estas visiones y le daban a veces miedo, a veces no. Y ella nunca contó nada hasta los 15 años cuando ella pues ya estaba, desde niña entró al convento y cuando ya estaba como establecida en el convento, recuerden que para esta época hablar de una niñez no es que ese niño siga siendo niño y a los 15 años siga siendo niña, ¿no? A los 15 años muchas mujeres ya se casaban y se les podía considerarse adultos. Entonces estamos hablando de la edad media en donde a los 15 años, que a lo mejor en la actualidad tú dices, hay una niña de 15 años, ¿no? Acaba de ser su fiesta, ¿no? Pero muchas ya tenían hijos y ya eran esposas y ya se les consideraba parte de la sociedad, ¿no? Sobre todo cuando tenías tu primera regla, ¿no? Entonces, Hildegarda ya tenía su primera regla y era considerada adulta, bueno, dentro de esta cosmovisión, y entonces empezó a hablar de sus visiones, ¿no? Dijo, como la mujer que soy, ya les voy a decir que ando soñando. ¿Qué veo en la noche? Porque siempre me levanto con ojera. Exacto, y que aparte ella no sabía leer ni escribir. Sí, porque creo que una cosa también muy importante de esta época era que muy pocos tenían el acceso a aprender a leer y escribir, ¿no? Y siento que también era uno de, pues escuchando todo lo que hizo, fue como algo que aprovechó en el convento porque había ciertos privilegios que las demás personas no tenían y entre ellas era un acceso al conocimiento, ¿no? Por eso también no es extraño escuchar que científicos o personas de esta época de la Edad Media, varios de ellos eran como de niveles altos, de estatus altos, pero también que eran religiosos, porque eran quienes tenían el acceso a leer y escribir. Ya deja tú los libros que eran carísimos de París o que les patrocinaran una investigación, ¿no? Tan solo que aprendieran, que pudieran aprender a leer, escribir. Y aparte, o sea, Hildegarda no escribía, él tenía un monje que le contaba toda esta parte para que él lo transcribiera, ¿no? ¿Y le dibujaba así en sus márgenes hojas y cosas bonitas o nada más escribía? ¿O estamos hablando de la Edad Media? Supongo que sí, porque... Obviamente, las letras capitales son hermosas. Sí, toda esta son preciosas. Entonces supongo que sí viene acompañada de toda estas imágenes que son muy, muy lindas. De hecho, prometo ponerles unas imágenes en el YouTube para que lo vean y digan, wow. Entonces, sí me gustaría como platicar un poquito de su vida a grandes rasgos, porque creo que hizo algo que para la época, y lo voy a decir aquí, fue revolucionario.
descubrió los problemas de la mujer, de la menarquia y de la menopausia. Para su época, bueno, fue... Pues yo no sé qué es una menarquia. ¿Qué es una menarquia? Una menarquia es tu primera regla. La primera menstruación. La primera menstruación. Esta sí me tocó. Y recordarán, bueno, si ustedes son católicos y fueron a su clase de catecismo y les dijeron que en el Génesis que Eva se comió la manzana y que todas éramos hijas de Eva, y entonces la sangre estaba relacionada con pues el pecado de Eva, ¿no? Inclusive tenías así todo lo que te pasaba malo era por la sangre. Ay, es que se apagó la luz de la vela. Ah, pues tienes tus reglas y es tu culpa, ¿no? Entonces... Ay, qué horror, suficiente con los cólicos, todavía que te culpen porque ladó el perro del vecino. Sí, porque también en el Génesis dice, ¿no? Que justo Eva iba a parir con dolor. Exacto, entonces... Ay, no está bien, si así hay lugares con sobrepoblación, imagínate si tuvieran hijos con placer. Pues déjate tú del placer, que no sea tan doloroso, o sea, no sientas que te mueres. Bueno. O sea, no. Y entonces, pues esto es muy revolucionario porque estamos hablando del milenio pasado. O sea, si ahora nos cuesta decir que estás menstruando o ir por unas toallas a la tienda, en esa época tan solo mencionar, haciendo una alegoría a lo que te estaba pasando, era pues un súper tabú, ¿no? O sea, nadie se tiene que enterar, ¿no? Si de por sí ahorita, como lo menciono, cuesta, en ese tiempo, o sea, impensable que pudieras salir y decirle algo. ¿Por qué estás medio extraña? Es que estoy menstruando, ¿no? O sea, impensable, ¿no? Bruja. Sí, o sea, y entonces ella en esta cuestión empezó a detectar los síntomas de la menarquia y de la menopausia. Para mí eso se me hizo algo fabuloso porque estamos hablando de una monja de la Edad Media que estaba enclaustrada, que no tenía como muchos conocimientos respecto a medicina, ¿no? Pero siento que también está rodeada de muchas mujeres. Le ayudó a observar porque tenía diferentes sujetos y hasta cierto punto como que podía ir como observando, pero eso no quita que tenga una capacidad asombrosa de observación, ¿no? O quizá era personal, ¿no? Porque tampoco creo que entre mujeres en esa época se dijeran, yo estoy en mis días y tú, ya nos sincronizamos. O sea, no creo que de eso se hablara. Exacto, o sea, como que siento que algunos especialistas la ponen como alguien valiente, ¿no? Muy valiente para la época. Sí, el siglo XVI, que ya está como en la parte del renacimiento, del humanismo, que ya empiezas a tener como esta revolución del conocimiento, era complicado, y que estamos hablando si en la actualidad todavía hay, es que te da pena. Para esa época era casi impensable, sobre todo sin más decir que la sangre estaba relacionada con algo demoníaco, ¿no? Entonces, imagínate tú hablar de temas de menstruación y menarquia, era casi, pues, imposible, ¿no? Y otra cosa que también se le llama, se le atribuye, es la rotación de los planetas de Galileo Galilei. O sea, estamos hablando de casi 500 años, no más, ¿no? Sí, como 500 años de distancia, cuando ella ya empezaba a ver como este tipo de movimiento de los planetas. Cuando pues en la Edad Media siempre es religión. Si te portas bien, estás bien. Y si no, va cuello. Y si haces algo que no me parece, Cristo te va a castigar. Exactamente. Entonces, ella pues fue como muy revolucionaria y escribió un libro de visiones, que son 26 visiones escritas. Algunos especialistas dicen que tuvo más, pero las que estuvieron escritas, las que se escribieron o las más revelantes son 26. Supongo que también fue las que convenció al monje que le escribiera, ¿no? Yo creo que de repente había una muy loca que la otra decía, no, yo no voy a escribir eso, no. Otra, yo sé que tienes más, eso no.
Sí, o sea, bueno, en esta cuestión patriarcal de que siempre, pues, él iba a decidir qué escribir o qué no, ¿no? Entonces, este libro, Aparte, hablando de esa como patriarcal, yo siento que igual y puede tener algunas cosas como reinterpretadas por el monje, porque por ejemplo, como tú decides qué escribes y literal lo arreglas, pero ella cómo sabía que realmente estaba escribiendo eso, y ya cuando empezaron a estudiarla, a entender su relevancia, pues cómo sabía si, no sé si ella llegó a saber o darse cuenta si realmente lo que le contó al monje fue lo que escribió, o llegó a cambiar algunas cosas el monje porque así lo Por consideró, los ¿no? tabús, por claro, o O, sea, o nada más le daba flojera escribir una palabra de 5, no sé, de 10 letras, y ponía una de 4 y dijo, suena más bonito y escribo menos. bueno, en esta es su obra más relacionada al tema, se llama Caminos, ¿De Guanajuato? no, los caminos. Michoacán. todos los caminos llevan a Roma. Conoce los caminos, Ah. que son, como les decía, 26, y que está dividida en 3 partes. La primera parte es, pues, habla sobre todo de la construcción de la iglesia. La segunda, o sea, de que, pues, que Adán y Eva y cómo se construyó toda esta historia. La segunda parte habla sobre la consolidación de la Iglesia Católica, y la tercera parte, que es la interesante, habla sobre las profecías, que viene mucho, estas profecías están relacionadas con la transformación de la Iglesia Católica. Entonces, para la época, hablar de una transformación de la Iglesia Católica estaba prácticamente prohibido, ¿no? Y bueno, me gustaría leerles un parrafito nada más de acerca de esta profecía que, como bien decíamos, tiene esta forma poética de escribir y de hablar. Entonces, sí tiene que ver mucho cómo lo interpretas, ¿no? Aquí habla mucho sobre la sangre, sobre el mal, sobre la oscuridad, que es como esta parte de al que las cosas no están saliendo bien, entonces siempre va a haber algo que te va a advertir, como lo hemos estado diciendo, ¿no? Entonces dice, desde las rodillas hasta las 2 franjas blancas horizontales que tenía inmediatamente por encima de sus talones, estaba llena de sangre mientras soporta los embates de su tormento, hasta que surjan los 2 testigos de la verdad que afianzan finalmente la iglesia, revelando la blancura de la justicia y la rectitud. Cercana ya al fin de los tiempos, sufrirán atroz persecución y el cruel derramamiento de la sangre de unos cuantos, y dependerá del llegar a la limpieza y a la pureza. Entonces estamos hablando del fin de la iglesia, ¿no? Y después, 500 años después, hubo una renovación de la iglesia, ¿no? Entonces, justo este episodio está súper fuerte, ¿no? Les prometo que en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para que lean todas estas visiones que tuvo y cómo están asociadas al fin de los tiempos, ¿no? Sí, claro, para que vayan de viva fuente, lo lean y hagan sus interpretaciones. Exactamente. Sí, y eso me hace pensar, ¿no? Como hay varios profetas que tocan este tema, pero es como que, ¿será solo un fin del mundo o cada quien tiene su versión o qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Porque puede ser mi gran noche. Y bueno, con hablando, siguiendo en la misma línea de las mujeres, les presento a Vangelina Pandemi Dimitrova, que es de origen de los Balcanes y que le llaman la Nostradamus de los Balcanes. Es de Bulgaria y bueno, ella nació en 1911, cerca del Imperio Otomano, como de esta parte de Rusia, en climas muy fríos. Algo que llama mucho la atención de esta mujer y que me atreví a decirla es que a Hildegarda, la Iglesia Católica, la adoptó como diciendo, sí, todo lo que dices es verdad, hicimos todas las pruebas
y dale. Estamos hablando de una época casi donde las mujeres son cero, ¿no? Y que pues estamos hablando con esta nueva profeta que les estoy mencionando, estamos hablando del siglo XX y la Iglesia Ortodoxa la descalifica diciendo que ella cada vez que tenía sus visiones, estaba posesionada por el demonio y que era un demonio el que decía que todas estas visiones iban a aparecer. Ella, de origen búlgaro, tuvo un accidente cuando era muy pequeña, un tornado la aventó y le cayó arena en los ojos, le lastimó mucho la visión, y como sus padres eran muy pobres, de hecho su papá era viudo, no tenía el dinero suficiente para hacerle la cirugía y quedó ciega. Que también a mí me llama mucho la atención como esta parte de que la cuestión física, que creo que también muchos de los profetas tienen laceraciones físicas, a veces suben de peso o tienen alguna, llamámoslo así, marca, ¿no? Tienen algunas visiones, y pues Evangelina era ciega, tenía visiones y que eran como muy acertadas, ¿no? Ella se casa con un soldado búlgaro porque, bueno, ahí está el chismecito, ¿no? Llega y le dice, oye, porfis, ¿me puedes decir quién mató a mis hermanos? Y dice, sí te digo, pero no cobres venganza. Y entonces, bueno, ahí surge el amor y toda esta situación. Y sí acertó, supo quiénes habían matado a sus hermanos, ¿no? Entonces, Aparte en esa relación para ella, sí lo que importaba era cómo se sentía, no cómo se veía. exacto. Y ella fue muy, muy reconocida y en la actualidad tiene muchos seguidores porque predijo, igual que Paravicini, cuestiones de la medicina avanzada, de el derrocamiento de las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas. También describe así un pájaro alado con nuestros hermanos norteamericanos van a caer, ¿no? Entonces él predijo lo de las Torres Gemelas, lo del COVID también se le atribuye a ella. También habla acerca de la guerra entre Israel y Gaza, que según esto dicen que ella dice que va a durar hasta el 2043, más o menos, ¿no? Entonces, también muchas de las cosas que ha dicho ella se han cumplido. Y que pues existen muchísimas controversias alrededor de si darle esa veracidad o no darle esa veracidad, ¿no? Y que pues siendo mujer también tiene como esta parte, ella no sabe leer, obviamente no puede leer más, tampoco sabe escribir y solamente se comunicaba a través de braille, principalmente en el serbio. Entonces creo que también esta parte también es muy mística porque también las mujeres tienen como esta parte de la visión, de predecir el futuro, de sentirse inclusive tal vez apenadas por estas visiones que llegan a tener y que pues el atreverse a saber si les van a creer o no, y que pues ellas están convencidas de lo que ven y que son como más, guardan más este don que es como de la visión, ¿no? Entonces, pues creo que también existen mujeres profetas en la actualidad. Creo que las tarotistas son también muy profesionales que te pueden predecir tu futuro y que pues muchas de ellas también tienen ese gran don que, como en episodios pasados dijimos, que muchos políticos, religiosos las consultan, ¿no? Y que a mí se me hace súper interesante cómo, a pesar de que las mujeres en ese momento tal vez tuvieran un padrino, alguien que las
cuidara para que no les pasara nada, también la misma sociedad las aceptaba, ¿no? Las aceptaba porque tenían estos dones y Cuando les convenía. bueno, sí, exacto, porque justo están diciendo de eventos que sí pasan y eventos políticos y religiosos que suceden. Y aparte, como en este tema, lo que me parece interesante, como a Hildegarda sí dijeron a ella sí y a Angelina no, y ya como escuchando todo esto, pues me hizo pensar que no es que una lo haya tenido el don y otra no, sino que siento que también tuvo mucho que ver de a quién le convenía decir que sí y a quién no, ¿no? En determinado momento yo siento que era conveniente decir a Hildegarda, sí, tenemos este problema, no, mira, pon esa mujer que sea profeta y ya tapamos esto o alguna otra cosa así medio conspiranoica o más simple, y con de Evangelina a lo mejor no era conveniente y dijeron no, ella no, y también como, y incluso aunque sí, yo siento que pues sí la validaron, aunque dijeron que no, porque dijeran, no, su visión es del diablo, pero el demonio sigue siendo un ser sobrenatural, ¿no? Y estrictamente en esta definición que puede ser como recibes el conocimiento de un ser sobrenatural, pues sí es una profeta al final de cuentas, ¿no? Porque no te dice, no tiene que ser como lo que tú consideras bueno, lo que tú consideras malo, solo es un ser sobrenatural o que está en otro plano que te da una información para que tú le digas a los demás que estás viendo, ¿no? Entonces, al final de cuentas sí dijeron que era profeta, pero pues no la avalaron. Claro, porque todo como que tiene que ver con intereses políticos, ¿no? O sea, quizá como Angelina, pues no, o sea, no conviene que ella diga esas cosas. Exacto, ¿sabes? Sobre todo que pues en estos contextos iglesia y política siempre están como que digan que no. Siempre hay un vínculo, siempre hay un vínculo. Y entonces, pues si tienes a alguien que está diciendo, va a pasar esto, y pasa, entonces, pues sí hay que tenerla como más reservada, ¿no? Sobre todo que pues la primera, Hildegarda, pues fue alguien muy famoso para su época, inclusive llegó a predicar, no a predecir, a predicar el evangelio, o sea, era una mujer que revolucionó, o sea, en la actualidad las mujeres de la religión católica no pueden predicar y ella 4 veces lo hizo, fundó una abadía, la abadía es un monasterio que está vinculado al poder bueno, no al poder, sino a la jerarquía de los papas y todo esto. Entonces ella fundó una abadía, tuvo, pues muchas monjas estuvieron ahí y que pues revolucionó y que alguien de la actualidad pues que pudiera tener como más esta libertad, pues no se la dieron, ¿no? Y que dentro de la misma religión, las iglesias ortodoxas no la están considerando, ¿no? Entonces a mí me llamó muchísimo la atención, me pareció bastante interesante cómo también las mujeres pueden tener estas visiones y cómo se les puede dar cierto poder o quitárselos inclusive, ¿no? A mí me gustó mucho y hablar de ellas dos en contextos completamente diferentes con el mismo don y de épocas tan distantes que inclusive siguen hablando de lo mismo, que es una continuidad, ¿no? Es un don que tiene una continuidad y que día a día vivimos con ello, ¿no? Entonces, creo que, pues, no sé, me encantaría seguir hablando, pero hay tantas mujeres, muchísimas, y que pueden ustedes consultar en redes sociales, en libros, preguntarle a alguien. Sí, hay muchísimas más mujeres que han tenido ya sea estas visiones, como lo mencionas, o son contactadas, ¿no? Contactadas también como por vírgenes, o sea, justo de otras mujeres, pero celestiales, y que una vez más, ¿no? Les están dando toda esta información. Sí, y aparte volviendo al tema de que pues daba miedo contar esas cosas, es de las mujeres que sabemos, ¿no? Porque cuántas más llegaron a quedar en historia que no lo contaron o que no dejaran que contaran lo que estaban viendo, ¿no? Lo que le estaba platicando un ser de otro plano. Exactamente, y pues
Seguimos en nuestra miniserie, creo que podemos continuar. No se pierdan los otros episodios. Aquí estamos hablando del fin del mundo, del apocalipsis y de los profetas, y que pues esto nos llama mucho la atención. Y gracias por escucharnos. Cuídense mucho y nos vemos en este estanque. No olviden seguirnos y darle like y decirle a las personas que conozcan, que les guste el tema, que nos escuchen y dejen sus comentarios. Díganos cuál es su profeta favorito. Hasta la próxima, bye. Adiós. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.